Esperaba que hicieras caso de la advertencia, pero aquí estás. Esta noche te presento la primera de 3 recopilaciones que contienen relatos de terror sin clasificación. Hoy no vamos a tener los temas que ya conoces bien. Quédate para saber qué horrores entrarán hoy a tu cabeza. No supimos dónde poner estos relatos, así que los guardamos en una caja, con llave, esperando que nadie los encuentre. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Soy del 10% de personas que no sueñan. Mi esposa sueña todas las noches. Apenas abre los ojos, me cuenta lo que vio en su cabeza mientras dormía. Fragmentos de mundos imposibles, detalles absurdos, historias completas. Me daba envidia, a veces hasta coraje. Para mí, dormir es como apagar la televisión, una desconexión total. Para ella es lo contrario, es como encenderla. Más de una vez me ha contado que tiene sueños lúcidos, de esos en los que te das cuenta de que todo es irreal y puedes hacer lo que quieras. Una noche en que el sueño no llegaba, le di demasiadas vueltas al tema. Me obsesioné, revisé foros en Reddit, vi videos en YouTube, leí artículos sobre cómo inducir un sueño lúcido. Había toda clase de recomendaciones: llevar un diario de sueños, repetir frases antes de dormir, beber leche tibia. No hice nada de eso, solo llené mi cabeza con información y al parecer eso fue suficiente porque esa noche soñé. Soñé que estaba en un lugar parecido a Puerto Vallarta. Playas, turistas, edificios viejos con balcones de hierro forjado. Todo parecía normal hasta que el viento comenzó a soplar con una fuerza imposible. Los árboles se doblaban como si fueran de papel. La gente corría sin dirección, gritando. Entonces apareció algo impactante. Una ola descomunal alzándose en el horizonte, tan alta que cubría el cielo. Busqué a mi esposa y a mis hijos, pero no estaban conmigo. Saqué el celular con los dedos temblorosos y marqué a la casa. Edna, la menor, contestó. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. ¿Dónde están tu hermano y tu mamá?, pregunté, luchando por hacerme oír entre el estruendo del mar. Ella tardó un segundo en responder. Aquí todo está bien, dijo, y luego con una calma aterradora añadió: no te preocupes por nosotros, esto es un sueño. Algo se quebró en mi mente como si alguien hubiera apagado un interruptor. De repente, todo perdió sentido. Las calles seguían mojadas, pero el sol brillaba con intensidad. El viento desapareció de golpe. La gente dejó de correr y continuó con su día como si nada hubiera pasado. Yo solo me quedé ahí temblando, con la certeza de que algo estaba terriblemente mal. El mundo a mi alrededor se sentía inacabado, como un escenario de videojuego aún en desarrollo. Superficies sin textura, calles que no llevaban a ningún lado, figuras humanas que repetían los mismos movimientos una y otra vez. De casi nunca soñar, pasé a estar atrapado en algo que no terminaba de encajar en la realidad. Y lo peor de todo es que sentí emoción. Mi cuerpo entero se estremeció. Lo primero que se me ocurrió hacer fue ir a la playa. El mar estaba quieto,
como una inmensa lámina de vidrio. No había olas, ni siquiera el leve vaivén del agua en la orilla. Solo una inmovilidad absoluta que me hizo sentir como si estuviera viendo una imagen en pausa. A lo lejos, ballenas emergían del agua, enormes y majestuosas, pero al caer de vuelta al océano no provocaban ningún estruendo, ninguna salpicadura. Solo el movimiento sin sonido, como si alguien les hubiera silenciado la existencia. Las gaviotas chillaban en el cielo, pero cuando levanté la vista, no había nada. Regresé a la avenida principal. La gente caminaba con normalidad, pero sus rostros se sentían borrosos, como si no tuvieran suficientes detalles. Quise entrar a un restaurante. Sentía que necesitaba estar en un lugar con ruido humano, pero la puerta no se movió. Adentro todos me miraban y nadie hacía nada. No estaba cerrada con llave ni trabada con nada visible, simplemente no cedía, como si el mundo no me permitiera entrar. Me alejé de ahí, caminé cuesta arriba sintiendo la extraña pesadez de mi propio cuerpo, hasta que la calle comenzó a estrecharse. Cada paso la hacía más angosta, como si el espacio se plegara sobre sí mismo. Quería irme, quería despertar, pero no encontraba cómo. Intenté volar. Muchos dicen que en los sueños lúcidos se puede hacer, solo basta con quererlo. Pero yo no podía, no tenía poderes, no tenía la libertad de un soñador. Era yo mismo con las mismas limitaciones de mi vida real. Busqué un carro y no encontré ninguno. La desesperación comenzó a arañarme el pecho. Sentí esa urgencia de escapar de un lugar que, de alguna forma, ya no me pertenecía. Entonces vi las escaleras, eran de piedra negra, angostas y viejas, subiendo en zigzag por la colina. No parecían llevar a ningún lugar lógico, pero era lo único que tenía frente a mí. Sin pensar demasiado, empecé a subir. El sol descendía con una velocidad antinatural, como si alguien estuviera ajustando un regulador de luz en el cielo. Seguí observando, esperando ver las primeras estrellas, pero algo estaba mal. El cielo no tenía colores de atardecer, no era naranja ni morado, solo un gris uniforme que parecía absorber la luz en vez de reflejarla. El viento volvió, pero esta vez era distinto. No movía mi ropa, no agitaba mi cabello, solo se escuchaba como un murmullo lejano. Decidí seguir subiendo por las escaleras de piedra. Eran demasiado angostas, apenas cabía un pie tras otro y se curvaban en un ascenso imposible. A medida que subía, empecé a notar detalles que no tenían sentido. Había puertas incrustadas en las paredes de la colina. Puertas viejas de madera carcomida, algunas entreabiertas mostrando cuartos oscuros detrás. No deberían estar ahí. El sonido de las gaviotas seguía en el aire, pero no había gaviotas. Mi desesperación crecía. No podía volar, no podía encontrar un auto, no podía salir de ahí. Finalmente las escaleras terminaron en un rellano, un camino angosto bordeado de faroles apagados. Frente a mí, una casa solitaria, de esas que parecen abandonadas, pero en cualquier momento podrían encender una luz desde adentro.
Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y sin embargo sabía que algo o alguien estaba viéndome desde adentro. Miré alrededor buscando otra salida, pero el sendero no tenía más caminos, solo esa casa, solo la puerta que me invitaba a entrar. No quería hacerlo, pero en los sueños lúcidos uno tiene control, ¿no es así? Entonces, ¿por qué sentía que esto ya no era mi sueño? Si esto era un sueño, entonces podía cambiarlo. Podía hacer que apareciera un carro para largarme. Podía hacer que esto dejara de ser Puerto Vallarta. Podía hacer que amaneciera. El carro apareció, el paisaje cambió, pero el sol no salió. En cambio, comenzó a hacer frío. Un frío denso, cortante, que se colaba en los huesos como si el aire estuviera enfermo. La humedad de la playa se convirtió en una neblina espesa que hacía cada respiración pesada, como si estuviera respirando agua. Cuando llegué al final de las escaleras lo vi. Un carro de golf estacionado en medio de la nada, con las luces apagadas. No parecía pertenecerle a nadie, así que me subí sin dudar. Fue entonces cuando lo noté. En el asiento del copiloto había alguien. No supe si estaba dormido, desmayado o muerto. Era un cuerpo rígido, inmóvil, con la cabeza caída hacia un lado como una marioneta que había sido abandonada. Intenté empujarlo, moverlo, tirarlo al suelo, pero era como si estuviera atornillado al asiento, como si fuera parte del vehículo. No me importó, arranqué el carro y me interné en la calle, pero algo cambió instantes después. El aire libre desapareció de golpe, como si el mundo se hubiera tragado a sí mismo. No había más cielo, ni calles, ni mar. Sin darme cuenta, había entrado en un túnel. Un túnel sin señales, sin luces al fondo, sin indicios de dónde comenzaba o terminaba. El frío se hizo más intenso. Ya no era un frío natural, era un frío que parecía venir desde adentro de mí, como si el sueño me estuviera drenando. Me bajé del carrito. Frente a mí encontré una puerta de metal y entonces escuché movimiento detrás de mí. El cuerpo del copiloto ya no estaba en el asiento. Se había levantado. Lo escuché caminar con pasos lentos, arrastrados, como si cada movimiento fuera una decisión dolorosa. Me giré, sintiendo la desesperación subir por mi garganta, y ahí estaba. Era un payaso. Tenía la cara pintada de blanco, los ojos grandes, el maquillaje corrido en la comisura de los labios. No hacía nada, solo me miraba. A mí no me dan miedo los payasos, pero a mi esposa sí, mucho. Inesperadamente el sujeto habló. «No abras esa puerta». Su voz era hueca, apagada, como si hablara a través de un tubo de cartón. Si cruzas, la posibilidad de morir en la vida real es demasiado fuerte. Me quedé congelado. No tenía miedo del payaso. Tenía miedo de que por primera vez algo en el sueño no se sentía como un sueño. Algo en mi pecho me decía que llevaba horas atrapado en ese mundo asfixiante, que no era un sueño, pero tampoco era real. No quería estar ahí, no quería ver más, quería despertar. Así que abrí la puerta.
El payaso no se despegó de mí. No intentó detenerme ni empujarme hacia atrás. Solo me siguió cruzando conmigo al otro lado. Cruzando conmigo al otro lado. Lo que encontré era extraño. Un campo pero techado, como si el cielo fuera una estructura artificial sostenida por vigas invisibles. Había luz, pero no podía decir de dónde venía. Todo estaba iluminado, aunque a ratos algunas luces parpadeaban como si la energía estuviera fallando. Al fondo, una casa, una cabaña de madera. El suelo no tenía sentido. Era un estacionamiento sin asfalto. Árboles secos crecían de la tierra dura y resquebrajada entre parches de pasto muerto. Un sitio imposible, un lugar que parecía existir solo para retenerme. Caminé hacia la cabaña. El payaso me siguió en silencio hasta que hablé primero. ¿Qué es esto? Mi voz sonaba apagada como si no perteneciera a ese espacio. Él no respondió de inmediato, solo esperó a que me acercara más a la puerta antes de murmurar: ¿No estás listo para ver lo que hay más allá? Entonces me detuve. Si lo ves, morirás. Un escalofrío bajó de la nuca a los talones. ¿Te quieres quedar aquí para siempre? Ese pensamiento me aterró más que cualquier cosa. Busqué la puerta por la que había entrado, pero ya no estaba. No había regreso de ese lugar. Me giré para enfrentar al payaso, pero él tampoco estaba. Fue entonces cuando la voz resonó en el aire. No venía de ningún lado en particular. No era humana, era plana, distorsionada, saliendo de un altavoz invisible. Te lo dije, ahora debes aceptar las consecuencias. Mi mente entró en pánico, corría en círculos buscando alguna salida, cualquier camino que me llevara lejos de ahí. Me lancé contra una de las paredes, contra uno de los límites de aquel espacio sin lógica, esperando que fuera una ilusión, una barrera falsa que se rompería si la atravesaba con suficiente fuerza. No sentí dolor, pero algo peor ocurrió. Mis extremidades se adormecieron de golpe, como si mi cuerpo se estuviera desconectando poco a poco. Me costaba caminar, me costaba respirar. La única opción que quedaba era la cabaña. Me acerqué tambaleante, intenté abrir la puerta, pero estaba sellada. Fui a la ventana. La cortina estaba corrida, pero no tenía seguro. La jalé con torpeza, como si mis dedos apenas respondieran. Dentro de la cabaña estaba mi cuerpo muerto. Mi esposa estaba ahí, horrorizada, con las manos cubriéndose la boca, con los ojos abiertos como platos, mirándolo, mirándome. Yo estaba muerto. Despertarse mientras te ahogas es una sensación de terror puro. Intenté inhalar, pero solo conseguía un espasmo seco, un vacío desesperado apretándome el pecho. Por fin desperté del sueño, pero porque me estaba ahogando en la vida real. Tenía los músculos del cuello tensados con una urgencia incontrolable. El corazón disparado, golpeando tan fuerte que pensé que el pecho me iba a estallar. Manoteaba en la cama, trataba de moverme. Cada segundo se empezó a sentir más largo, más insoportable. Mi cuerpo quería reaccionar, pero la falta de aire me volvió torpe, me hizo entrar en pánico.
El sonido de la propia asfixia es aterrador, un jadeo que no llega a completarse, un silbido áspero, una tos que no despeja nada, una sensación de ahogo que solo se intensifica. Fue mi esposa quien me salvó. Me despertó sacudiéndome con fuerza. Me dijo que escuchó los ruidos que hacía, sonidos que jamás me había oído hacer antes. Gritos sordos, jadeos ahogados, algo parecido a un ronquido, pero de alguien que se está muriendo. Me agitó con desesperación, llamándome por mi nombre una y otra vez, pero yo no reaccionaba. En su desesperación me dio un golpe seco en el pecho. El impacto fue brutal, como si un muro invisible dentro de mí se rompiera de golpe. Fue ese el instante en que desperté. Me tomó varios minutos calmarme. Mi esposa estaba a mi lado con los ojos llenos de miedo, con las manos temblorosas. ¿Qué pasó?, logré preguntar entre jadeos. Ella tardó en responder. Me miró como si todavía no creyera que estuviera despierto, como si en cualquier momento pudiera volver a desplomarme frente a ella. Tuve una pesadilla, susurró al fin. Su voz estaba tan asustada como yo me sentía. ¿Qué soñaste?, le pregunté. Mi esposa tragó saliva antes de decirlo. Un payaso me dijo que mi esposo se iba a morir esta noche. Le decían el topo por los lentes gruesos que le deformaban la cara. No eran normales, parecían lupas pegadas a los ojos, como si la piel se le comprimiera alrededor de los cristales. Sin ellos, sus ojos se veían pequeños y frágiles. Parpadeaba demasiado, como si no supiera bien dónde estaba. Siempre llevaba su Walkman con casetes viejos, los audífonos metidos en las orejas. Nunca hablaba de la música que escuchaba, pero se notaba que la necesitaba. El topo era amigo de mi tío, el de la tienda. Se la pasaba ahí ayudando en lo que fuera sin que nadie se lo pidiera. Acomodaba el refri, barría, organizaba las latas. Nadie sabía dónde vivía, qué hacía en las mañanas o por qué siempre usaba la misma ropa. No hablaba mucho, pero siempre estaba presente. Mi tío era lo opuesto. No paraba de hablar. El topo le caía bien porque lo dejaba soltar todo sin interrumpir, sin contradecirlo. Solo escuchaba. Un día el topo desapareció. No avisó, no se despidió, nada. Desde mi ventana veía a mi tío apoyado en el exhibidor de garrafones, mirando a la calle como si esperara que en cualquier momento apareciera, pero no volvió. Pasaron los años, mi tío dejó de fumar, se hizo del hábito de la lectura. A veces ponía la música del topo y se quedaba ahí, solo, como si en las canciones hubiera respuestas. 4 años después, el topo regresó. Era él, pero cambiado. No parecían 4 años, parecían 20. El cabello casi no le creció, la piel colgaba como si se hubiera encogido por dentro. Mi tío lo abrazó, pero al tocarlo, sintió que algo estaba mal.
No se sentía como antes, su cuerpo era distinto, como si la carne no fuera del todo suya. Le preguntó dónde había estado, qué le había pasado, si alguien le había hecho algo. Lo que nadie sabía era que mi tío había buscado su nombre en cada morgue y anfiteatro de la ciudad. Creía que estaba muerto, pero el topo, o Víctor como dijo que se llamaba, solo respondió con voz baja como si le costara recordar. Me secuestraron. Una noche después de cerrar la tienda salí a caminar. La calle todavía estaba mojada por la lluvia. Todo estaba silencioso salvo por el ruido de mis pasos en los charcos, pero entonces vi algo raro. Era un bebé. Estaba en medio de la calle, tirado, llorando. No me gustan los niños, pero no podía dejarlo ahí. Pensé en subirlo a la banqueta y correr por ayuda. Lo levanté y en cuanto lo tuve en los brazos, noté que pesaba más de lo normal. Demasiado. Entonces, el bebé sonrió. De repente me sentí sin fuerzas, no podía sostenerlo. Mi cuerpo se debilitó y vi que había gente mirándome, escondida entre los arbustos y entre las sombras. No eran personas normales. Había algo raro en ellos, sus rostros parecían máscaras humanas, como si su piel no les perteneciera. Me levantaron y me llevaron hacia una luz que se proyectaba en el suelo, blanca, cegadora. Me recostaron en ella y de un momento a otro sentí que mi cuerpo flotaba. Tan liviano que ni siquiera me di cuenta de que ya no estaba recostado en el pavimento. Desde entonces todo fue un infierno. Me metieron en jaulas, me conectaron a máquinas, me examinaron. Me interrogaban, me miraban como si nunca hubieran visto a alguien como yo. Querían saber cosas extrañas, me preguntaron sobre la música que escuchaba. No entendían nada. Me sacaron información de todo, pero parecía que no les importaba lo que yo dijera. Era como si simplemente quisieran escuchar. Me hicieron cosas que no puedo explicar. Mi tío escuchaba sin hablar, aguantándose las ganas de llorar. Todo lo que decía su amigo sonaba como si viniera de alguien que ya no está en contacto con la realidad. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Me ves como si estuvieras viendo a un loco. ¿No me crees? Fue entonces que mi tío no se pudo aguantar, se le escurrieron las lágrimas. Víctor le tapó la boca y le dijo que escuchara con atención. Cerró los ojos y se concentró como si quisiera obligarse a orinar aunque no tuviera ganas. De pronto algo se encendió adentro de su abdomen. Se empezó a escuchar música. Víctor se levantó la camisa y mostró una cicatriz muy grande. No como una simple rajada, una herida que iba del ombligo hasta el esternón, como si lo hubieran sometido a una operación importante. Fue por el favor que les hice, dijo Víctor. Aprendieron mucho de mí. Le preguntó a mi tío si quería escuchar algo de los Beatles y la canción se cambió. El volumen se subió y se bajó como si solo fuera necesario pensarlo. Mi tío llamó a mi papá para que fuera a ver. Yo también me acerqué. Era fascinante a la vez que macabro y extraño. La música reproducida no tenía calidad, se escuchaba tal y como si saliera de las entrañas de una persona.
Eso y lo de los ojos. Ya no necesito los lentes, dijo Víctor. Me pueden dejar de decir el topo. Si eres muy joven, necesito darte contexto. Tener una cámara fotográfica en el año de 1991 no era muy común que digamos. Ahora todos tenemos una en cualquiera que sea la gama de nuestro teléfono. En ese entonces, tomar una foto y ver el resultado a veces tomaba hasta 2 semanas. Mi hermano ahorró un dinero que le estuvo mandando un tío de Estados Unidos y se la compró. Le sacó bastante provecho, tomaba fotos en fiestas y en bodas, en eventos políticos públicos y de puerta cerrada. Empezó como un hobby, pero se volvió en su fuente principal de empleo. Su otra pasión eran los videojuegos. Al fondo del mercado que tenemos en la colonia antes había locales. En uno de ellos estaba instalado un sujeto que vendía cómics, videojuegos, sobres de tarjetas, pósters y figuras de colección. Cosas originales y también piratas. No podría decirse que eran amigos, pero mi hermano era un cliente regular. El dueño de la tienda lo saludaba con entusiasmo. A veces le recomendaba juegos o le conseguía cosas. Un día esta persona le propuso a mi hermano un paquete de videojuegos, un Game Boy y un montón de revistas a cambio de que le tomara unas fotos en una fiesta. Mi hermano le dijo que sí. Antes, déjame decirte que aquel vendedor era una persona extraña, incluso para mi hermano. Piensa en la persona más extraña que hayas conocido. Te doy unos segundos. Ahora agrégale un penetrante olor entre tabaco y productos de limpieza muy fuertes, incluso químicos. Una barba completamente descuidada, unas manos grandes y una mirada aterradora. Quedaron de verse un viernes a las 6 en el local. Primera vez en la vida que mi hermano lo vio usar ropa formal. Claro, era la fiesta. De camino a su casa, mi hermano se estuvo preguntando por qué no se fue él también bien vestido, si ya le habían dicho que además de las fotos, estaba invitado a la fiesta. Pasaron a comprar un pastel, le pidió a César que escogiera el sabor. 3 leches eligió mi hermano. Excelente elección, dijo Rafael. Es el favorito de mi mamá. ¿Es cumpleaños de alguien? ¿De quién es la fiesta? ¿Debería comprar algún regalo? No te preocupes, le respondió el sujeto. Ya estamos cerca. Caminaron hasta Granjas, México. Si no conoces la zona, es un área donde predominan las fábricas y bodegas, aunque también hay domicilios residenciales. La casa de Rafael, el del local de videojuegos, estaba dentro de un terreno que parecía una bodega. El portón era muy grande y las puertas corredizas, pesadas. Mi hermano entró y miró para todos lados. Jamás había ingresado a un lugar así. El terreno tenía un área muy grande para estacionar carros. También tenía una construcción que bien podría haber sido concebida como un banco. Tenía unos ventanales de cristal, un recibidor de colores claros, techos altos y falsos hechos de paneles. Imagino que nunca has visto una casa con estos paneles. Otra cosa que a mi hermano se le hizo un poco extraño, además de que eso no parecía una vivienda, era que no había nadie más. Fue entonces que el sujeto le pidió a César que fueran al fondo, que bajaran unas escaleras con dirección a donde se encontraba una bóveda.
Definitivamente era un banco, pero ¿quién lo habría construido para tenerlo privado tras esas grandes puertas metálicas y la barda alta? Abrió la pesada puerta y entonces salió un olor que mi hermano reconoció de inmediato. Era el aroma que el tipo traía siempre en la ropa, solo que concentrado, como si la fuente de este olor viniera de lo que había del otro lado de la puerta. Se asomó al interior, en donde había un silencio aterrador, y avisó que ya había llegado él, que ya había llegado el pastel junto con un invitado especial. César entró con temor. Lo que él veía no se parecía en nada a lo que previamente había imaginado. Justo al cruzar el umbral empezó a sonar música tétrica, como de un fonógrafo. En una mesa estaba un hombre, una mujer, un muchacho como de unos 12 años y un perro. Todos en silencio, todos sin moverse, todos en estado de descomposición. Los cuerpos se conservaban de una manera espantosa, ya que al parecer aquel sujeto los sumergía en algún químico, una sustancia preservativa. Mi hermano se quedó estático, completamente aterrorizado, con ganas de gritar y salir corriendo. Todo era perturbador, pero lo que más, dice César, que era la manera en que les hablaba el sujeto, como si estuvieran vivos, como si ellos le estuvieran preguntando cosas. Daba terror ver lo rápido que perdía la paciencia, como si los muertos a propósito se tardaran en responderle. Tenían puestos gorros de fiesta y lo peor de todo era que este sujeto podía hacer que se movieran. Había mecanismos burdos instalados en sus cuerpos, coherentes con aquella época. Eran los animatrónicos más rudimentarios y también los más macabros. En la mesa había grabadoras con lo que mi hermano suponía eran las voces de esas personas. Al parecer, este desquiciado los grabó en situaciones comunes para después reproducir sus voces cuando ellos ya no estuvieran. Mi hermano no pudo huir de la situación. Si quieres, piensa que por amable o porque se sintió amenazado o porque es de esas personas que no saben decir que no. Tomó las fotos y entonces se fue. Son fotos que reveló en un pequeño estudio que construyó dentro de la casa, un cuarto oscuro en la azotea. Esas fotos existieron y él me las enseñó. Fue algo sacado completamente de una pesadilla. No podemos saber qué les hizo a estas personas, cómo obtuvo los cuerpos, si fue él quien les hizo algo. Cuando mi hermano me terminó de contar, lo primero que le pregunté fue si nunca acudió a la policía. A mí se me hacía algo horrible y delicado, no sé cómo a él parecía no haberle afectado tanto. «Estás equivocado», me dijo César. Claro que fue con la policía, pero no encontraron al sujeto. Intentaron abrir la bóveda, pero nunca pudieron. Realmente no tenían una orden para abrirla, ni sospechas de que lo que dijera mi hermano fuera cierto. A mí algo me dice que ese sujeto sigue ahí dentro, en la cámara, en la bóveda. No digo que esté vivo, pero de que aún está ahí, de eso casi estoy seguro.